Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:15 de la tarde, del día 21 de mayo del 2025, damos inicio a la 29ª sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones del Consejo Municipal de la presente vigencia. Un cordial saludo para todos los honorables concejales, al doctor Daniel Rodríguez, jefe de la Oficina de Control Interno, y a su equipo de trabajo, y a las personas que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo 88.3. Un cordial saludo nuevamente para todos ustedes. Y gracias por asistir a esta 29ª sesión del año 2025. Antes de dar inicio y en aplicación del reglamento, sírvase, señora secretaria, a hacer un llamado a lista para verificar cuántos concejales se encuentran presentes para determinar si existe quórum deliberatorio o decisorio para dar apertura a la presente sesión. Señor presidente, un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los honorables concejales presentes, al jefe de control interno y la persona que lo acompaña, a las personas que nos ven a través de la red social y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo. Muy buenas tardes. Acosta Ardila Carlos Augusto, Partido Liberal Colombiano. Nuevamente un cordial saludo para todos ustedes. Carlos Acosta, presente. Bautista Mora Bryan Alexander, Partido Alianza Verde. Cordial saludo, señora secretaria, señor presidente, demás miembros de la mesa directiva y compañeros concejales, al doctor Daniel. Buenas tardes a las personas que lo acompañan de la oficina y que los acompañan también a través de Facebook Live y de la emisora municipal. Bryan Bautista, Partido Alianza Verde, presente. Beltrán Contreras Wilmer Alberto, Movimiento AICO, ausente. Cortés Díaz Enrique Giovanni, Partido Alianza Verde. Presente. Garzón Peña David Ramiro, Partido de la U, ausente. Gantiva Torres Hernán, Coalición, Partido Cambio Radical, Mira. Buenas tardes, señor presidente, concejal Elodia, honorables concejales, señora secretaria, al doctor Daniel, de la Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo, y a la comunidad que nos ven y nos escuchan por la emisora institucional. Hernán Gantiva, presente. León Gantiva Carlos Sebastián, Movimiento AICO. Buenas tardes para todos, presente. León Rueda Ana Elodia, Partido Conservador Colombiano. Cordial saludo a los compañeros de la mesa directiva, honorables concejales, jefe Daniel, de la Oficina de Control Interno, su secretaria, bienvenidos en la tarde de hoy a este recinto. Elodia León, presente. Ramírez Vargas Delfín Octavio, Partido de la U, ausente. Rodríguez Barrantes Julián Andrés, Partido Alianza Verde. Muy buenas tardes para todos, Julián Rodríguez, presente. Rodríguez Sánchez Juan Manuel, Coalición, Partido Cambio Radical, Mira. Muy buenas tardes para todos, presente. Señor presidente, finalizamos llamada lista. En este momento se encuentran presentes 8 honorables concejales. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, estando presente la mayoría de los honorables concejales y habiendo quórum decisorio y deliberatorio, declaro abierta la 29ª sesión extraordinaria del mes de mayo del año 2025. Por favor, señora secretaria, dar lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Gracias, señor presidente. Orden del día número 29 para la sesión plenaria ordinaria del Consejo Municipal de Huasca, correspondiente al día 21 de mayo del año 2025. Primero, citación Oficina de Control Interno. Segundo, intervención del público. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Pongo a discusión y consideración de los honorables concejales el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy, por favor levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 8 honorables concejales presentes en este momento. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, dé lectura al primer punto del orden del día.
Gracias, señor presidente. Primer punto del orden del día, citación a Oficina de Control Interno. Bueno, nuevamente, doctor Daniel Rodríguez y su equipo de trabajo, bienvenidos acá a este recinto. Esta proposición fue presentada por el concejal Julián Rodríguez y aprobada por unanimidad. Dando cumplimiento al reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 09 del 2020, artículo 60, se inicia la citación con la intervención del funcionario citado, quien dispondrá máximo de 30 minutos. A continuación tomará la palabra el concejal citante por un lapso no superior a 15 minutos y seguirán en su orden los concejales que se adhirieron a la citación por un espacio de 10 minutos máximo cada uno. Posteriormente podrán intervenir los demás concejales y o los funcionarios citados si lo solicitaran por un espacio de 10 minutos máximo cada uno. Finalmente, y con este mismo tiempo, podrán intervenir el citante para recoger y proponer a la plenaria las conclusiones del debate. Entonces, de acuerdo al anterior desarrollo de la sesión, será en primer momento, se le concederá la palabra al jefe de la oficina por un tiempo de 30 a 40 minutos, si lo solicitara o lo necesitara, para posteriormente dar la palabra al concejal citante y los demás concejales. Entonces, doctor Daniel Rodríguez, bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. A usted, señor presidente, con un cordial saludo para usted, la mesa directiva, los honorables concejales, por supuesto la concejala Elodia, la señora secretaria de la corporación y la compañera de la administración colaboradora de la Oficina de Control Interno. Conforme a el oficio que recibí en días anteriores, pretendo presentar las respectivas respuestas a las inquietudes que fueron aprobadas por el Consejo Municipal en el cuestionario respectivo. De acuerdo con este tema, siguiente por favor, la siguiente. Me indagan por el plan anual de auditorías. Este plan anual de auditorías, ustedes recordarán, fue presentado en la sesión del mes de febrero, en la cual tuve la oportunidad de asistir acá, fue debidamente publicado en la página web de la entidad. En ese momento les detallé, pues por eso no se lo detallo nuevamente, por ya estar el Consejo informado de lo pertinente y no se han recibido modificaciones a ese plan anual que se ha elaborado. Siguiente, por favor. Me indagan sobre las auditorías ejecutadas en el 2024 y 2025. Como ustedes lo saben, señores concejales, la Oficina de Control Interno como tal inició sus actividades en el presente año y de acuerdo a la información que recibí de la Oficina Asesora de Planeación, que es la dependencia que tenía, digamos, a cargo las funciones de control interno el año anterior, me informaron que se hicieron dos auditorías, una a la Secretaría de Infraestructura y otra a la Secretaría de Gobierno al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estas dos auditorías pude identificar que no hay hallazgos como tal. Quiero hacer claridad que conforme a las normas de auditorías, los hallazgos deben de tener unas condiciones en su redacción y en sus conclusiones para que el área auditada pues sea plenamente enterada y que entienda qué fueron las falencias que había. Allí no hay hallazgos como tal, solo hay unas recomendaciones que pude evidenciar en cada uno de esos temas. Y para el caso del 2025, pues el plan anual de auditorías está en proceso de ejecución, no he concluido aún dos auditorías que están en proceso, por lo tanto pues no les puedo comentar aún qué circunstancias de hallazgos
queden o no. Siguiente, por favor. Me indagan también de cómo se hace la selección o el proceso para aprobar el plan de auditorías. Por lo general, pues hay un proceso bastante técnico que tiene establecida la función pública y el mismo manual de auditorías. Pero esto obedece a cuando ya se llevan varios años realizando auditorías. Desafortunadamente, en el caso de acá, pues por las condiciones que hasta ahora inicia la Oficina de Control Interno su ejecución, su acción, pues no tenemos mayores antecedentes y por eso pues nos reunimos con el señor alcalde y él, mirando algunas falencias que pueden existir, determinó pues a qué dependencias y a qué procesos les debíamos de hacer auditoría. Por eso, como ustedes lo recordarán, y son de las dos auditorías que están en curso, se está realizando una a la Oficina Asesora de Planeación en el tema de urbanismo y otra a la Inspección de Policía sobre los procesos que adelanta allí la inspección. Entonces, una vez hecho este borrador, junto con el alcalde, la Oficina de Control Interno elabora el proyecto de Plan Anual de Auditorías, en el cual además se incluyen los informes que por ley debe presentar la Oficina de Control Interno, y este plan es sometido a consideración y aprobación del Comité Institucional de Control Interno, y una vez es aprobado se eleva a resolución administrativa. Y así se hizo. Si ustedes lo ven en la página web, está de esta manera tanto la resolución como el acta del comité. Siguiente, por favor. Bueno, me hacían ustedes aprobando una pregunta que aprobaron ustedes en el cuestionario, pues tengo que decir que estaba bastante confusa, la voy a leer para que ustedes la analicen. Dicen cuáles son los resultados de la medición y evaluación de la eficiencia, eficacia, economía de los demás controles en la asesoría de la continuidad del proceso administrativo, reevaluación del o de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. Dado que estaba bastante confusa la pregunta, tuve que acudir a su autor, que fue el concejal, y él muy gentilmente se acercó a la oficina y me hizo alusión a que se refería al contenido del acuerdo 02, específicamente en el numeral 411, pues que revisado y analizado corresponde a un texto de la ley 87 en el artículo 9, donde se define qué es la Oficina de Control Interno y cuál es el fin de la oficina, ¿cierto? Recordándoles que la Oficina de Control Interno es solamente una parte, un componente del sistema de control interno en la entidad. Eso quiere decir que varias dependencias tienen que estar aportando a ese engranaje para que ese sistema funcione como tal. Por eso, digamos, no se puede ver que todo lo que hable de control interno es que es la Oficina de Control Interno. Hay cosas de control interno que perfectamente pueden aplicar a cualquier otra dependencia de la administración. Hecha esta claridad, por supuesto, las mediciones que se hacen para establecer la eficiencia, la eficacia, la economía en los diferentes procesos, ¿cierto?, que tiene la administración. Les recordaba yo tal vez a ustedes, señores de la mesa directiva, cuando hacíamos una charlita relacionada con control interno, que ustedes como comité de control interno son también una partecita del sistema de control interno. En el caso del consejo, en el caso de la personería, las funciones de control interno las tiene el representante legal, en este caso el presidente, y en el caso del personero, pues en el caso de la personería, el señor personero. Y
es una partecita, porque el comité institucional es otra parte, ¿cierto? Y cada uno de los concejales, para el caso de la corporación, también es otra parte de ese integrar, de ese sistema que debe estar debidamente coordinado entre sí. Entonces, ¿en qué se basa la eficiencia, la economía y todas las valoraciones que se hacen? Pues el principal mecanismo, por supuesto, es a través de las auditorías internas, que, como les mencioné, pues en el caso de este año están en proceso de evaluación, de ejecución, y que de acuerdo a esas auditorías los resultados nos tienen que evidenciar cómo están las circunstancias. Recordemos también, vale la pena decirlo, que las auditorías sean internas, en caso de la función que tengo, y las auditorías de los entes de control, como los que hace la Contraloría y otras entidades, siempre se deben basar en riesgos. No se puede hacer una auditoría, digamos, porque se me ocurrió que hoy amanecí con ganas de hacer la auditoría a alguien, sino siempre es dentro de un plan y basada en unos riesgos que son los que se evalúan. Y de acuerdo a esos hallazgos que se obtengan de las auditorías es donde se elaboran los planes de mejoramiento. Pero también hay otros mecanismos, ¿cierto?, en la evaluación de la eficiencia, la eficacia, la economía, a que hace alusión la norma del artículo 9 de la Ley 87, que es la presentación del formulario único de seguimiento a la gestión, de los avances a la gestión, que es el conocido como FURAG. En este formulario, que para el caso del año 2024 se elaboró en el mes de abril, es decir, todavía no han salido los resultados, y para el caso del 2023 yo tuve la oportunidad de compartírselo a ustedes los resultados en el mes de febrero, y ahí estaba por cada una de las políticas, recordemos son 19 políticas que tiene el modelo integrado de planeación, y una de esas 19, unita nomás, es la política de control interno. Entonces allí se evalúa integralmente a la administración y de allí sale pues la calificación del índice de desempeño institucional, diferente a la calificación que da el Departamento Nacional de Planeación. Sobre la continua asesoría, claro, por supuesto, es una de las funciones de control interno de la oficina y más específicamente del jefe de control interno, estar haciendo continua asesoría a los procesos y procedimientos, sin que esto implique coadministrar. Hay veces se confunde esa asesoría y entonces le dicen a uno, revise este documento y póngamele el visto bueno. No es función de control interno hacer eso, pero sí puede control interno hacer sugerencias. Yo soy invitado continuamente a los comités, a los consejos que tiene la alcaldía, y en esos comités pues participo con voz pero sin voto, y en esos comités pues lo que hago es, por supuesto, establecer o sugerir algunas cosas que considere deben ser tenidas en cuenta, pero la decisión final lo toman los autores que estén en esos respectivos comités. También existe de la parte legal una serie de informes que debe presentarse por las dependencias y a veces informes exclusivos de la Oficina de Control Interno, y esos informes también permiten evidenciar falencias que puede tener o debilidades que puede tener alguna respectiva dependencia o algún proceso dentro de una dependencia. Y obviamente lo que hace Control Interno es advertir o sugerir también situaciones de mejora para no incurrir o no seguir incurriendo en esas falencias o mejorar. Dentro de las funciones importantes para esa asesoría está la capacitación. Una de esas es constituirnos en Comité Municipal de Auditorías. Recuerdan, señor presidente y concejala Elodia y concejal Hernán, que hablábamos ese tema en la reunión que tuvimos, que entre otras cosas se da el momento para hacer la propaganda de que nos falta una partecita para que no la echemos en saco roto, sobre esa capacitación que le hacía o reunión que hacíamos con la mesa directiva, y que también en aquel momento invité al señor Personero, desafortunadamente por agenda él no pudo,
y me gustaría retomar el tema con él y con ustedes, y ojalá con Ecosiecha, pues si bien no es una entidad descentralizada del municipio, sí es nuestra empresa donde tenemos las acciones y vale la pena también inducirlos y capacitarlos en temas de control interno. Entonces realizamos 5 jornadas de capacitación a funcionarios, colaboradores, con una maravillosa asistencia, 120 personas asistieron, donde centramos el tema en Código de Integridad del Servidor Público, que recordemos es Ley de la República, y a través de eso buscamos que se mejore pues las condiciones de calidad en el servicio y la responsabilidad que tenemos todos como servidores públicos. Asimismo, se hicieron 4 talleres para actualizar o el cómo hacer el mapa de riesgos. Importante que ustedes también, cuando se les ofrezca, con mucho gusto, porque ustedes también deben de tener su mapa de riesgos actualizado. Son riesgos a los procesos y procedimientos. Y asistieron a esa capacitación también 80 colaboradores, entre funcionarios y contratistas, y logramos en tiempo récord, voy a decirlo, hacer la actualización de un manual de procesos y procedimientos que venían del año 2019 con bastantes falencias, se lo había comentado ya a ustedes en el mes de febrero, y por supuesto actualizar el mapa de riesgos ya bastante mejor, aunque son herramientas de la planeación que son dinámicos y los podemos estar actualizando de manera continua. También les quiero contar que, aunque ustedes lo saben, que por una solicitud que se hizo para indagar, el municipio estaba a portas de ser sancionado por el Archivo General de la Nación. Tal vez les había alcanzado a comentar en febrero también, porque en el año 2015 se hizo una auditoría del Archivo General de la Nación, fue notificado los resultados en el 2016 y el municipio presentó un plan de mejora, se debía de cumplir en el 2019, no se cumplió, se pidió prórroga, les dieron prórroga hasta el 2021, no se cumplió y estábamos ya para inicio jurídico, en la oficina jurídica, para inicio de un proceso sancionatorio. Se hizo la gestión y logramos que el día 27 del mes de marzo vinieran del Archivo General, hicieron una visita de cumplimiento, de verificación, ya no es auditoría, y efectivamente encontraron que había 7 de los hallazgos que no estaban satisfechos, no se habían cumplido plenamente. Y de acuerdo a esto, lo que se logró es que el Archivo General nos diera 18 meses improrrogables, contados a partir de mayo, es decir, que vencerían en octubre del próximo año, para que presentemos los planes de mejora y las actividades desarrolladas para dar cumplimiento con esa situación que en su momento pues nos habían dejado y que no se había cumplido. Esto, en pocas palabras, lo que hizo fue que el municipio fuera sacado de la parte jurídica y ya no estamos pues para sanción, obvio, tenemos que cumplir en estos 18 meses las actividades y estaremos, por supuesto, muy atentos a esas condiciones. Muy bien. Me preguntan por los hallazgos que ha identificado la oficina. Siguiente, por favor. Entonces, me devuelvo a la diapositiva anterior porque ya había contestado que en el 2024 no aparecen hallazgos y en el 2025 estamos en ese proceso. Me indagan sobre situaciones críticas que se hayan calificado o que sean de alto riesgo. En 2024 no aparece ningún hallazgo, por lo tanto no habría ninguna situación crítica. Y sobre el 2025, como estamos en ejecución, aún no me puedo pronunciar sobre ello. Bien.
Esa también era de volvernos a la 4, sí, eran 2. Bueno, bien. Me preguntan si se ha puesto en conocimiento de los organismos respectivos la situación de unas supuestas irregularidades sobre el informe a la Contraloría. No me lo especifican, yo presumo que se estaban refiriendo a la no presentación de cuipo último trimestre 2023. Si era eso, di esa respuesta porque no me estaba especificando el cuestionario a qué tema se refería. Si es a eso, pues no se presentó el último trimestre 2023, de eso se presentó un informe a las oficinas jurídicas de contratación, que es la entidad que tiene la parte disciplinaria, y pues allí se adelanta el respectivo proceso, indagarán y mirarán si hay mérito para ese proceso. En relación ya directa con una situación que se presentó hace poco, un ciudadano radicó una solicitud de la Oficina de Control Interno solicitando investigación por una presunta no respuesta de un derecho de petición. La oficina lo que hizo fue indagar por lo pertinente, encontró que la secretaría o la oficina responsable sí le había dado respuesta y ya le corresponde a la oficina jurídica y de contratación establecer si hay mérito o no para iniciar alguna acción disciplinaria, por lo tanto le fue remitida la documentación a dicha dependencia. Esto toda vez que la Oficina de Control Interno de Gestión no tiene potestad de investigación disciplinaria. Bien, me indagan, gracias. Me indagan por la participación de la Oficina de Control Interno en la rendición de cuentas que hace la Contraloría. Pues la Contraloría de Cundinamarca y la Contraloría General, como entidades del Estado, también hacen rendición de cuentas. Eventualmente cursan copia de esto a las oficinas de control interno y a las alcaldías. Cuando hemos tenido la posibilidad, pues en años anteriores, estando de jefe de control interno en otros municipios, pues hemos participado en esa rendición de cuentas, o a veces hacen la transmisión virtual y pues nosotros también podemos participar. En lo que va del presente año no hemos recibido una invitación pues que se relacione con rendición de cuentas de la Contraloría, por lo tanto no se ha participado. Bien, me indagan, ese ya lo habíamos... sobre posibles irregularidades en contratación y en presupuesto. En lo que tiempo que llevo, pues no he identificado una situación que considere de manera irregular en los procesos de contratación que se han celebrado de enero, febrero, marzo y abril. Entonces, pues no hay mérito para eso. Pero sí, por ejemplo, en el informe de austeridad en el gasto que se hace cada trimestre, yo hice unas recomendaciones y unas sugerencias para que se tenga claro cada uno de los gastos de funcionamiento que tiene la administración, y se le fue entregado a cada uno de las secretarías o dependencias de la administración. Siguiente. Adicional, que también es una de las preguntas que se hacen sobre las alertas de control interno, sí se han generado algunas las hago muy verbales. Yo soy muy curioso, voy a una dependencia y veo alguna situación, pues yo advierto y recomiendo que se corrija. Cuando considero que no es necesario, pues generar un documento o un correo o algún oficio. En otras, como en el cuadrito que les adjunté ahí en el informe, sí la hice a través de comunicado oficial, una sobre la solicitud de defensa jurídica del municipio correspondiente a la vigencia 2024, otra sobre el control sobre comisiones, el control que debe haber sobre sobre comisiones y viáticos, las resoluciones que se hacen para cuando los funcionarios se desplazan a otro sitio. Otra sobre la numeración de los actos administrativos que expide el alcalde
para evitar que se hicieran anulaciones de números, lo cual deja en duda la situación del acto administrativo, o que se repitan números y deban poner eso de punto 1 o punto A los números que expide el alcalde. Sobre la importancia de actualizar manuales de procesos y procedimientos, que como ya les mencioné, se hicieron las respectivas capacitaciones y talleres y se logró pues actualizar estos instrumentos. Sobre la evaluación del desempeño laboral, que se debía de hacer en el mes de febrero, para que Talento Humano recordara lo pertinente. Igual a Talento Humano, un tema sobre sugerencias para, a través de un formato para la declaración de conflicto de intereses cuando hubiese lugar a ello. A todas las dependencias de la administración en relación con el préstamo de los bienes muebles e inmuebles que pueda llegar a hacer la administración, toda vez que se debe respetar las disposiciones de los acuerdos municipales, en especial del pago del derecho antes de ser prestado el bien mueble o inmueble, cuando a ello haya lugar. A infraestructura, sobre temas de las garantías contractuales, especialmente de estabilidad de la obra. A la Secretaría de Hacienda, recordando algunas fechas de vencimiento de términos, cuando se trata de rendición de reportes a las entes de control, y en el caso específico a la Contaduría General de la Nación. En el tema de los integrantes del grupo coordinador del PEGIRS, porque no habían podido iniciar unas acciones este año porque no se habían reunido. A desarrollo social en el área de salud, por unas continuas filas de la comunidad que se están viendo o se estaban viendo en la puerta de la Casa de la Cultura en las horas temprano. Parece que ya por lo menos ayer pude identificar que ya no había esas filas, parece que se utilizaron mecanismos para corregir a través de las EPS. Y a la Secretaría de Infraestructura sobre la conservación, limpieza del parque, presentación un poco mejor del parque municipal, que creo que ustedes ya también tienen conocimiento del tema. Bien. Si se han detectado incumplimientos de orden legal sobre la gestión municipal, pues en las auditorías que estoy haciendo, pues aún no puedo pronunciarme, y en otros temas fuera de las auditorías no he identificado ninguna situación que amerite pues un tema relacionado con gestión municipal. Si la Oficina de Control Interno cuenta con... ¿Dónde vamos? Avance, por favor. Ese era de las auditorías, están en proceso, entonces por favor me esperan. Siguiente, ya. Sobre la autonomía de la Oficina de Control Interno, concejales, los únicos que tienen autonomía presupuestal dentro de la administración municipal es el Consejo, cuyo ordenador del gasto es el señor presidente, y la personería, cuyo ordenador del gasto es el señor personero. De resto, ninguna de las dependencias tienen autonomía presupuestal, es decir, el único ordenador del gasto es el alcalde. Ya de manera específica, en el caso de la Oficina de Control Interno, sí tenemos autonomía, es para la evaluación independiente conocida como auditorías internas. Ahí sí no dependemos de que nos digan el cómo o de qué manera pronunciarnos de las auditorías, sino hay total autonomía. Y les recuerdo también que el jefe de control interno depende de la máxima autoridad de manera directa, ubicando la Oficina de Control Interno en el máximo nivel jerárquico de la alcaldía conforme a la ley 87. Por lo tanto, pues dependo directamente del despacho del señor alcalde. Y finaliza la última parte que me indagan nuevamente, aunque ya había hecho la presentación también en el mes de febrero. Me dicen que quiénes son los funcionarios de la dependencia. Pues el único funcionario es quien les está hablando, por nómina. Les reitero, soy administrador público, tengo una especialización en contratación estatal y varias actualizaciones y diplomados relacionados con auditoría interna y las funciones de control interno, actualizaciones administrativas, y poseo la experiencia para el cargo que estoy desempeñando. Y la última, me reiteraban sobre la certificación
que no fue presentada ante la Contraloría. Pues yo indagué, la Secretaría de Hacienda no presenta certificaciones, lo que presenta es los informes. Si se referían al tema nuevamente de Cuipo, pues no se presentó, ustedes lo saben, el último trimestre del 2023, pero ya este año se subsanó presentando el 100% de la información correspondiente a este cargue ante la Contraloría General de la República. Espero, concejales, que con estas respuestas hayan quedado satisfechas sus inquietudes con respecto a la oficina, y con mucho gusto estoy presto a atender sus demás inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Daniel, y le voy a dar el uso de la palabra por 15 minutos al concejal citante Julián Rodríguez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Reiterar mi saludo a la mesa directiva, a los compañeros concejales, la señora secretaria, el jefe de la Oficina de Control Interno, la persona que lo acompaña, las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de la emisora municipal. Buenas tardes. Sí, pues primero mencionar que su informe es de manera puntual y correcto y acorde, digamos, que a lo que se pregunta. Si bien es cierto, personalmente realizo esas preguntas porque me inquieta mucho el funcionamiento de la Oficina de Control Interno, y digamos que de una u otra manera personalmente no conozco cómo es el funcionamiento. Por eso pues muchas veces es bueno reconocer errores, y en este caso creo que tuve un error, y fue en unas preguntas adicionales que se le hizo al cuestionario, en la cual pues lo estaba extralimitando en unas funciones, a lo cual pues hago alusión también, y es bueno recalcar su disposición al responder cada una de las preguntas que se realiza a la oficina. Pues con respecto, digamos, que a varias preguntas sí me queda, digamos que había una que era que se dijera como a la comisión de hechos de presuntamente de irregularidades, en donde pues su merced ahí nos indicó que era lo de la certificación Cuipo. En esta pregunta lo que yo me hacía referencia era si su merced desde su rol o desde su oficina había visto algún tema de corrupción, de fraude, de abuso de poder, de alteración de información, porque desafortunadamente acá en la alcaldía o acá en el Consejo Municipal, y se lo expuse anteriormente, vienen y nos presentan unas cosas, pero nosotros no tenemos la garantía de que lo que nos están presentando es lo que verdaderamente van ejecutando. Pongo un ejemplo muy claro, y es la oficina de planeación. Acá vinieron y nos dijeron que ellos no efectuaban el control urbanístico, pero dentro de la contratación había un contratista que el objeto contractual era hacer control urbanístico. Entonces, ahí me genera esa inquietud: si tenemos un contratista haciendo esas funciones y nos dicen que no las hacen, ¿qué es el paso a seguir? Si desde la Oficina de Control Interno se perciben esas sugerencias, esas recomendaciones que se hacen, porque es preocupante la situación. Porque también lo vemos en agricultura. El Centro de Economía Social tenía un funcionario que duró casi un año, pero no hemos puesto en marcha el Centro de Economía Social. A la fecha yo no sé qué actividades cumplió y ejerció administrando ese Centro de Economía Social. Así pues también me inquieta es cómo los informes de algunos contratistas son avalados por los secretarios y hacen los respectivos pagos. ¿Quién hace, digamos, o quién percibe que ellos sí cumplan de cierta manera esas funciones que a ellos, digamos, deberían estar cumpliendo? Adicionalmente, que pues lo otro preocupante, y esto es en procura de darle, como en la pregunta confusa, eficiencia y eficacia en todos los procesos que se tienen dentro de la alcaldía municipal, es procurar de que la alcaldía también no vaya a recibir alguna demanda o algo, digamos, por presuntas irregularidades. Entonces he escuchado a varios contratistas que no sé si ha pasado este año o pasó el año pasado, que los están haciendo cumplir un horario,
cuando se sabe que la prestación de servicios pues no es de cumplimiento de horarios, sino un cumplimiento de metas y de compromisos establecidos dentro del contrato. Entonces, adicionalmente hay muchas también que le dejan en los contratos abiertos cumplir otras actividades. Entonces a veces vemos como, y es chévere, digamos, dejar eso, pero a veces también hay que, digamos que limitar un poquito esos contratos, y es el tema de actividades, por ejemplo, de hacer una limpieza al parque o colocar el alumbrado navideño que se hacía anteriormente. Estoy hablando de actividades con anterioridad. Pues gracias a Dios a nadie le pasó algo haciendo alguna actividad de esas, porque incurriría en una infracción digamos, el jefe directo del funcionario, y pues por ende acarrearía o como una indemnización hacia esa persona. Entonces esta pregunta iba como enfocada también a la protección de los dos lados, tanto de el contratista como también de la alcaldía municipal. Entonces el tema de corrupción, esto es presunto porque a mí me causa mucha curiosidad, y se lo hemos dicho a la oficina de planeación. Si bien es cierto, hay muchas licencias que se presentan en planeación, pero hay casualidades que uno dice, hay un arquitecto que firma más del 50% de las licencias, y esas son las licencias que salen más rápido. Hay licencias que duran 45 días hábiles exactos en salir, como hay otras licencias que han durado hasta 2 o 3 años y no le han dado resolución a esas licencias. Entonces, no sé qué caso, entonces ahí comienzan las falencias, pienso yo, no sé, digamos desde el área jurídica o desde el área de control interno, si se pueda o se tenga unos parámetros establecidos para este tema de licenciamiento. Pero entonces ahí es donde viene que también surgen varios errores en licencias o en actos administrativos, en donde dice uno, ¿por qué se emiten? Muchas veces son de forma, más no de fondo, pero eso es lo que preocupa. Entonces, si de pronto, no sé, en caso tal de digamos, ya viene una pregunta nueva, en dado caso de las recomendaciones de las auditorías que su merced ha realizado a cada una de las secretarías, si de pronto nos puede mencionar alguna de las recomendaciones que se ha dado, o personalmente no sé si se tenga que esperar a que su merced termine todas las auditorías, ahí remite el informe final y ahí sí se contempla, digamos que públicas esas recomendaciones. Digamos que también pues me gustaría que nos comentara un poquito sobre el plan de trabajo que se tiene establecido, más o menos unas fechas o los meses que se piensa auditar cada una de las oficinas, y creo que con eso culminaría yo como la intervención, porque son casos como muy específicos y muy puntuales con respecto, digamos, que a la oficina de control interno. Entonces agradecerle. Y otra cosa, perdón, es el tema del presupuesto y el tema de la pregunta al presupuesto, que si se tiene, lo hacía con la finalidad es que si su merced como funcionario donde tiene, digamos, su oficina, pues cuenta con la papelería, cuenta con equipos de cómputo y cuenta con el espacio adecuado pues para desarrollar sus actividades. A eso era también más o menos lo que me refería, teniendo en cuenta pues la explicación del nivel de jerarquía que se tiene desde la parte de control interno. Entonces, agradecerle, señor presidente, el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilmer Beltrán. Gracias, presidente. Pues saludo muy especial a cada uno de los honorables concejales, y pues en este caso un saludo al doctor Daniel, en cabeza pues de la Oficina de Control Interno. Solo tengo una pregunta, y digamos que es más bien capciosa dentro del hipotético caso que suceda algo, a sabiendas de que su merced pues es conocedor del sector público casi que en plenitud, y pues también de este consejo municipal, a sabiendas de que particularmente ha sido concejal y luego pues capacitador de este espacio, y adicional también consejero de manera gratuita pues de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos no le llamemos un problema, sino una dificultad en este momento, y es que casi que se ha convertido en el diario concurrir de nosotros dentro de las sesiones, que cada uno de los funcionarios nos trae
un cuestionario, ¿sí? Ahorita hablábamos, digamos, de que se realizó una petición y que presuntamente los funcionarios de la Secretaría no respondieron a esas peticiones. ¿Qué sucede en el hipotético caso en el cual nosotros solicitamos una pregunta como corporación, consejo municipal, y muchas veces hay una evasiva y dicen, luego presentamos un informe, luego damos respuesta por escrito, y resulta pues que después de muchos días o después de muchos meses, y es más, a veces después de muchos años, ni siquiera se da respuesta a la corporación? Desde su experiencia y conocimiento, digamos que nosotros qué herramientas también podemos utilizar para hacerle una evasiva a esa premisa de que, pues si tengo que, digamos que si hay una pregunta dentro del cuestionario y digamos que escriben algo como muy sumiso y nos dicen, no, después la entregamos por escrito y nunca la entregan. Nosotros a qué nos podemos aferrar como corporación para poder dar solución a esto. Era solo eso, señor presidente. Con gusto, concejal Wilmer. Tiene el uso de la palabra la concejala Elodia León. Gracias, presidente. Jefe Daniel, lo que pasa es que nosotros en el año 2024 se hizo o se solicitó el acompañamiento por parte de la Contraloría a algunos puntos específicos donde estuvo la Oficina de Agricultura, Planeación, el inspector de policía y unos concejales que se delegaron, y a la fecha pues no hemos tenido respuesta, el cual el presidente ya lo ha solicitado en 2 oportunidades, pero no se tiene conocimiento alguno. Es más que todo como ambiental, sí, de la Contraloría, de una visita que se hizo. Entonces, a la fecha, pues no nos han dado respuesta. También quería, dentro de mi ignorancia, también quiero, pues, preguntarle, comentarle, salir de la duda, el tema de la contratación, sobre todo en el tema de los operarios, que nosotros tuvimos hace poco la sesión y pues nosotros dejamos el recurso como fue el recebo suficiente y pues se quería y se planeaba de que los operarios alcanzaran a trabajar bastante en enero, febrero, pero esos contratos yo no sé por qué tan demorados y pues su merced se puede dar cuenta que el invierno pues no nos ha dejado trabajar. Y lo segundo, no sé, porque la arquitecta solicitaba y decía que era posible que se tuviera como una solicitud o se tuviera en cuenta dejar por lo menos 2 operarios en contrato, ¿cómo se dice? De nómina. Muchas gracias, concejal. Entonces, esas son mis inquietudes, jefe Daniel. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. No, con gusto. Tiene el uso de la palabra el concejal Delfín Octavio. Gracias, muy buenas tardes, señor presidente y mesa directiva, señora concejala Elodia, señora secretaria del Consejo, compañeros concejales, doctor Daniel y la persona que nos acompaña. Doctor Daniel, mi pregunta, usted si de pronto se puede establecer cuál fue la causa por la cual no se tenía al día los informes de archivística y si ya ahorita se logra organizar para que se garantice en adelante que algún funcionario sea responsable de estos informes, porque pues no sé si todavía o hay alguna persona de nómina que le dé la continuidad, porque es que el problema es de contratos que se inician y de pronto no se terminan o se hace una parte y no se le da seguimiento. Entonces, a ver si de alguna forma en estas actividades que tienen que dárseles informes periódicos, si se puede, que haya una persona responsable y que permanezca siempre, ojalá de carrera administrativa, no sé de qué forma se logre, porque es que esas son las falencias de los municipios.
Sale una administración, deja iniciada un proyecto, una actividad, llega la otra administración y ni siquiera le da el interés. Lo otro es si tiene usted incidencia en lo que es el seguimiento del cumplimiento del plan de desarrollo, ya que ya pues está cerca de cumplir los 4 años y ahorita hemos visto cómo hizo falta de haber atendido las inquietudes, las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación, que en ese momento solicitaba que se incluyeran los bienes de conservación arquitectónica y no se hizo. Entonces, como el Consejo Territorial, las recomendaciones no son vinculantes, pero mire que era de gran importancia. Usted vio cómo de pronto el interés, la publicidad, el conocimiento que tuvo a nivel nacional la normal Mariano Ospina Rodríguez, que aquí llegaban de todos los departamentos niñas a estudiar y era reconocida a nivel nacional, y hoy en día vemos esas ruinas porque no se incluyó. Aquí a la arquitecta duramos año y medio en la administración anterior diciéndole que por favor se modificara el contrato, y ella dijo que aquí no nos presentó solamente lo que se dijo, pero no nos presentó algún requerimiento que se hubiera hecho alguna gestión ante la gobernación, ante el IQ, donde se hubiera hecho una gestión que nos hubiera negado, hubieran dicho no, es que definitivamente si no utilizan esos recursos ya se pierden. Esa era la razón que ella nos daba, que si no se iniciaba el contrato ya que esos recursos se perdían. Entonces, hicimos varias reuniones, el profesor Julio tiene el historial de ese colegio desde cuando fue un hospital, que fue y luego un taller donde se enseñaban a las personas a la parte agrícola, industrial y toda esta situación. Eso era un técnico que después lo llevaron de cerca a la Picota, pues según la historia que nos cuenta, y ahorita veamos estas ruinas. Entonces son situaciones que ve uno que no hay como ese arraigo de uno decir soy empleado del municipio y tengo que defender lo del municipio. Así se hizo también en planeación. Ahorita cuando ya pasen las modificaciones que se le deben hacer, porque todavía no es momento de actualización, pero sí se le deben hacer algunas modificaciones, hacerle algunos cambios o algo, ojalá que usted también nos colabore en ese sentido de que se incluya, haga el inventario de los bienes, porque no se puede acabar el patrimonio del municipio y que a mañana solamente se convierta en solos edificios, como lo manifestaba en la citación al jefe de planeación, el concejal Julián, donde pasan los planos y tienen que dejar, según el jefe de planeación, dejar los parqueaderos y no los dejan. Dejan el espacio, pero eso es un espacio que van a utilizarlo como un local y no dejan, por eso es que ahora el municipio se está volviendo también gestionado ya. Y lo otro es en el aspecto de los préstamos de bienes. No sé hasta dónde en los consejos que ustedes hagan, en las reuniones, para que se excluya la prestación de la maquinaria amarilla. Hay muchas personas que ya trabajan aquí, que hacen sus trabajos particulares, pero estos ya lo que son los tractores y otra maquinaria que es agrícola, pues está destinada a la gente del campo y esa sí debe estarse prestando. No se da cumplimiento con los cronogramas de vías, no se hace el destaponamiento de los postculver que se tapan en el tiempo de invierno. Hay unas personas, no sé si es que no está para eso, sino solamente para hacer el control del carga y descarga del recebo, pero no darse en cuenta de que los postculver o
alcantarillas que se llaman, están tapadas y entonces ese va siendo un desperdicio de plata. Lo otro es, doctor Daniel, en la inspección de policía pues se manejan, son procesos civiles de policía, por perturbación a la posesión, por servidumbres, específicamente esos que donde se tiene que llevar un proceso, igual casi que en un juzgado se tiene que llevar la reserva, y se manejan situaciones que tiene que ser exclusiva de ahí. Y vemos, no sé si todavía está, que hay otra oficina ahí, que es la oficina de seguridad en el trabajo. Entonces yo creo que esa oficina de pronto debe estar como en desarrollo social o en gobierno y no en la inspección de policía. Uno aprecia esto que al parecer es una falencia, entonces para dejarle estas inquietudes, a ver si usted tiene incidencia en esto para que se organice de la mejor forma posible y el municipio cuando tenga que dar cumplimiento con sus informes sea continuo y no haya, ojalá nunca sea sancionado y no tenga que pagar grandes sumas cuando no las tiene, como ve usted ahora por la falta de haber hecho la actualización catastral. Los administradores anteriores no lo quisieron hacer, no sé en este momento, ojalá que parece que sí se va a hacer, porque pues el municipio va quedando como insolvente por falta de esos recursos. Esas son mis inquietudes, muchas gracias. Muchas gracias a usted, concejal, por sus apreciaciones. Bueno, ya, concejal Giovanni, gracias, uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables compañeros, concejal Elodia, señorita secretaria, doctor Daniel, asistente que nos acompaña. No, básicamente, de acuerdo a su informe que nos presenta, pues es muy claro y puntual y muy conciso en el tema. Algo que de pronto, pues sí me gustaría, doctor Daniel, pues no sé, me comenta si la ha realizado o tiene proyectado realizarlo. Obviamente que no estaba dentro de las preguntas. Hay un tema ahí que yo sé que en el tema de la función pública es fomentar la cultura del control, que eso hace como pues alusión a capacitar y sensibilizar a los mismos funcionarios de diferente secretaría sobre el rol o del mismo sistema de control que ejerce cada secretaría. Porque pues hay una norma, creo que lo indica, y requiere que se brinden esas capacitaciones, pero no sé si la brinda directamente usted o se solicita algún ente para que brinde esas charlas a las secretarías. Gracias, señor presidente. Bueno, concejal Giovanni, muy bien por su apreciación, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntitas, una pregunta y de pronto aprovechar este espacio para también una inquietud que tengo, y a ver cómo de pronto usted se la lleve para ver si me puede ayudar, pero sí quiero dejarlo en este momento, lo quiero dejar aquí en la sesión de que se ha hecho esta solicitud y no nos han querido solucionar. Entonces, ¿cómo? Sí, que en esta sesión quiero dejarlo en claro que se ha hecho la solicitud y no la han querido solucionar. Nosotros tenemos un problema con la oficina donde está, perdona la redundancia, la oficina del Consejo, que es donde está nuestra señora secretaria, y también donde nosotros acudimos a colocar también, digamos, nos sentamos a llenar nuestras cosas, peticiones. Bueno, es nuestra oficina realmente, es la oficina de nuestro consejo. Pero resulta que esa oficina ya hemos hecho varias veces la solicitud a la administración municipal de que en la parte de arriba está totalmente llena de archivo, es el archivo del consejo, y que ese consejo, eso hay que colocarlo en algún lado. Y si usted va y se asoma allá, mire, es un riesgo inminente, va a pasar algo con eso se va a derrumbar. Y yo lo quiero dejar aquí claro, y lo quiero dejar aquí que se quede en el acta de hoy.
pero de verdad estamos corriendo un riesgo inminente. Se le ha solicitado a la administración municipal que por favor se haga un traslado de oficina o nos den un sitio donde nosotros podamos colocar el archivo para mitigar el riesgo inminente en el que este momento está la persona que está laborando ahí, y cualquier persona, Dios no quiera que visite ahí, llegue a ocurrir algún riesgo ahí. Entonces yo sí quiero acudir a usted para que usted nos ayude con esa problemática, que es una cosa que ya está, ahí como dice la gente, cantada. Está cantado ese riesgo, y si usted se asoma a esa oficina, usted se va a dar cuenta. Tiene un segundo nivel, y en el segundo nivel estás mal utilizado porque no es una cosa hecha la estructura para que eso sea utilizado como archivo, como para almacenar archivo. Ese archivo pesa demasiado y realmente no nos han querido dar una solución. Entonces yo sí quisiera saber si usted nos puede de pronto ayudar con eso. Otra pregunta que yo tengo es, para nadie es un secreto, la problemática del CTP en el municipio. Tenemos una problemática grandísima, no ha arrancado de la forma que es, no se ha podido engranar de una forma clara con la administración, menos con el consejo, y es un ente que de verdad es muy importante para el municipio, el CTP, el Consejo Territorial de Planeación. Yo quisiera saber desde su oficina cómo se va a empezar o se planea trabajar con el Consejo Territorial de Planeación para fortalecer, dijéramos, para fortalecer la gobernancia territorial y promover la transparencia y la participación ciudadana. Es muy importante que nosotros pongamos de verdad ese Consejo de Planeación Territorial a funcionar. Pero yo quiero saber desde su oficina cómo se puede trabajar, o qué ha pensado usted como director de esa oficina, cómo ha pensado engranar eso y cómo puede ayudar a que eso se pueda engranar. Esas son mis dos inquietudes y muchas gracias por haberme escuchado. Entonces le damos 30 minutos para resolver las preguntas. Muchas gracias, señor presidente y concejales. Claro, por supuesto, de las intervenciones he escuchado pues algunas que son más a manera de comentario. Yo le sugiero muy respetuosamente a los concejales que tienen unas magníficas ideas que formalizaran eso pues a través del mecanismo que ustedes consideren pertinente, una proposición o algo así, y que posteriormente la mesa directiva pues haga llegar el comunicado respectivo a la alcaldía, directamente al alcalde, para que se evalúen pues todas estas sugerencias que ustedes tienen. Por supuesto que desde la Oficina de Control Interno se estará siempre presta a alertar a la dependencia que corresponda para que absuelva, resuelva, decida sobre las peticiones no solamente que hace el Consejo Municipal, sino la ciudadanía en general. Entonces, en ese orden de ideas estaremos prestos a colaborar, pero sí, sobre varios de los comentarios que ustedes han hecho, sí me gustaría que se formalizara a través de una solicitud escrita dirigida al señor alcalde, y si a bien tienen, pues me compulsan una copia para enterarme y así hacerle seguimiento a esa situación. Pero entonces, presidente, comienzo a dar respuesta en el mismo orden en que intervinieron los concejales. Habría que mirar, concejal, el contrato al cual usted hace alusión de planeación de la contratista o contratista que dice que tiene funciones de control urbanístico. Pues, ¿cuál es el alcance de ese objeto y cuáles son las actividades que puede desarrollar? Porque a veces se suele confundir algunas expresiones con la parte ya de un proceso sancionatorio que obviamente le correspondería a la inspección de policía, ¿cierto? Habrá que mirar
indicar qué es la parte que le corresponde a planeación y específicamente a ese contratista para ese gran proceso que se hace de control urbanístico. Entonces, no le podría resolver sin tener obviamente la información, porque no quiero errar, digamos, en la información que yo le dé. Por supuesto que como estoy en proceso de hacer auditoría, pues usted me da ahí pautas para hacer preguntitas sobre esos temas en la Secretaría, en la Oficina Asesora de Planeación. Me mencionaba también un caso de la Secretaría de Desarrollo Económico. Si le agradecería si a través ya por fuera de la sesión le es posible me concrete un poco más qué contrato era y por supuesto que lo podemos revisar, así no sea dentro de una auditoría, pero sí lo podemos indagar un poco sobre qué ocurrió ahí. Sobre las responsabilidades de los supervisores de los contratos, en eso sí he sido muy reiterativo en las diferentes reuniones, casi pasándome a ser exageradamente cansón, para tomar una expresión que se suele utilizar popularmente, porque a veces los supervisores, siendo funcionarios, por supuesto, del municipio, jefes de dependencia o secretarios, olvidan que no es simplemente firmar un cumplimiento de un contrato, de la ejecución de un contrato, sino que deben verificar, por supuesto, que éste se haya desarrollado en debida forma. En eso, en las reuniones de gobierno, casi puedo decir todas las veces he sido muy insistente. En las capacitaciones que les hice, y ahí le doy respuesta al concejal Giovanni, lástima que se hubiera salido, porque él me indaga que sobre el tema de capacitar sobre el autocontrol, y seguramente estaba distraído hablando cuando yo expuse esa respuesta, diciéndoles que elaboramos cinco capacitaciones de Código de Integridad, y el Código de Integridad no va separado de lo que es el control interno, ni lo que es las obligaciones que tienen los servidores públicos. Entonces, concejal, por supuesto que sí se han hecho. Yo les dije, 120 personas participaron. Hicimos además el tema de la elaboración del mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un autocontrol, porque lo que yo hago con el mapa de riesgos es identificar un riesgo y darle una valoración para que a través de un control mitigue o evite que ese riesgo se materialice. Eso es lo que yo hago con el mapa de riesgos. Entonces, eso automáticamente es un autocontrol. Por supuesto que hay muchas maneras de hacer autocontrol y créame que, por supuesto, si la alcaldía considera contratar o vincular a un docente o a un contratista para que haga unas capacitaciones de esas, pues bienvenidas, ¿no? Pero nosotros las hemos hecho. Concejal Giovanni tal vez no me puso cuidado cuando expuse esa partecita. Entonces, en este tema de los supervisores, volviendo ahí, les decía yo que he sido insistente en la responsabilidad. Además, que antes no existía, antes del 2011 no existía la ley 1474, que le dio unas funciones de manera específica y unas condiciones a los supervisores y a los interventores que antes no tenían por el solo hecho de no ser servidores. Por ejemplo, si yo contrato un interventor para la obra que se está haciendo allí, a manera de ejemplo, esa persona no es servidor público porque no es funcionario del municipio, ¿cierto? Ni se cataloga como tal. Pero esa ley le dijo, usted no se me puede ir por fuera de las responsabilidades que tiene todo servidor público, y es más, hasta ordena que las pólizas de garantía de ese servicio tengan que estar amparadas igual que la obra. Me explico, si la obra termina y yo contratista debo constituir una garantía de estabilidad de la obra por 5 años más, la interventoría debe ampliar esa póliza también a 5 años más. Estas, entre otras, fueron disposiciones de la ley 1474, dándole esa importancia de que, usted no me puede poner aquí como interventor a una persona y la persona viene y certifica o firma cualquier cosa y después la obra falla y entonces ¿quién responde? Alguien tuvo que haber dicho que la obra sí estaba bien hecha. A manera de ejemplo, el tema de obra pública, porque por supuesto en la supervisión
que hacen los jefes de las dependencias de la administración, también tienen todas esas responsabilidades y también son objeto de sanción por no hacer en debida forma la supervisión. Entonces, ya si conocemos, concejal, un tema muy específico donde se haya cometido alguna irregularidad en la supervisión de un contrato, por supuesto que tenemos que darle curso según corresponda a las responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales, si es del caso. No se pacta en ningún contrato hasta donde he tenido la oportunidad de verificar horarios. Claro, si yo contrato a una persona, voy a poner el ejemplo de la ventanilla única de correspondencia, pues yo no le puedo decir a la persona, usted libremente fije su horario, porque entonces la persona me diría, bueno, yo vengo a las 9 de la noche y de 9 a 10 de la noche atiendo, y sucede que a esa hora no vamos a encontrar ningún usuario. Entonces, cuando la norma y las sentencias del Consejo de Estado se han pronunciado sobre el contrato realidad y la ocurrencia, digamos, del cumplimiento de las causales para el contrato realidad, ha mencionado el horario, pero no lo ha mencionado como tal de decir una hora específica desde hasta, sino lo que dice es que no haya una subordinación, que sí la hay en los funcionarios y empleados de la alcaldía. Entonces, lo que yo contrato es un servicio, pero yo sí le digo, usted me tiene que prestar ese servicio en estas condiciones, ¿le sirve o no le sirve? Y si el contratista dice, sí me sirve, pues entonces yo lo contrato bajo esa claridad y no le estoy exigiendo que cumpla un determinado horario, salvo circunstancias como las que hemos mencionado. Entonces, ejemplo, una persona que se contrate para la biblioteca. Necesito que me atienda la biblioteca de 2 a 5 a 6 de la tarde, pues no le estoy diciendo que tiene que cumplir un horario, le estoy diciendo ese es el horario que usted me tiene que prestar el servicio. No me sirve a las 9 de la mañana, no me sirve los domingos, no me sirve a las 10 de la noche, me sirve en este horario. Entonces, esas circunstancias no siempre llevan, y eso ha habido pronunciamientos también del Consejo de Estado, no siempre llevan a que se considere un contrato realidad. Entonces, lo importante es cómo se dijo en el contrato, cómo se dijo en la justificación del contrato y cómo se le está haciendo seguimiento a esas circunstancias. Radicación de las solicitudes de licencia. Ese es uno de los, el tema de correspondencia es una de las falencias que tenemos en la visita que les comentaba del Archivo General. Y ahí también le voy contestando un poco al concejal Delfino Octavio. No es solamente que el Archivo General venga y mire el archivo central del municipio y diga, tiene estos errores. Por supuesto, una de las cosas que evidenciaron fue algunas falencias allí también. Es también usted cómo hace la gestión documental desde la producción de un documento. ¿Cómo lo está produciendo? Usted tiene tablas de retención documental, usted las aplica, las conoce, las tablas de retención documental, usted sí lleva hoja de control en los expedientes, especialmente, por ejemplo, los contractuales o aquellos documentos que son de especiales características, usted sí tiene una hoja de control que le permita estar verificando y cuidando esa documentación, usted cómo hace la transferencia al archivo central, que puede ser una solución, por supuesto, hablándola con la administración central para el tema que estaban mencionando del Consejo, y en qué condiciones lo está haciendo. Entonces, una de esas, dice el Archivo General, en aquel momento no existía una ventanilla única de erradicación. El usuario venía y radicaba en la alcaldía, el usuario venía y radicaba en la Secretaría de Planeación, Oficina de Planeación, el usuario venía y radicaba en infraestructura, así en cada una de las dependencias. Por ley 1712, si la memoria no me traiciona en estos momentos, se estableció que debe haber una única ventanilla por entidad. Por eso ustedes ya van a la gobernación y hay una sola entidad, una sola dependencia, perdón, que recibe la correspondencia, y así en cualquier entidad del Estado. Los municipios no somos ajenos a eso y por eso debe existir una sola entidad. Toda comunicación que llegue al municipio, salvo que tenga alguna reserva, aún siendo reserva, la debe radicar la funcionaria sin abrir el sobre y darle el curso a donde corresponda, me refiero caso Comisaría de Familia, pero toda la documentación debe entrar por ahí. No debería de haber ninguna entidad que reciba correspondencia de manera individual.
Esa es una de las actividades que tenemos que hacer con un número único de erradicación de entrada, un único número de erradicación de salida, porque esa es la otra. Si usted mira en estos momentos, Hacienda puede ir en el número 38, Planeación puede ir en el número 76 y Control Interno va en el número 25, ¿cierto? Entonces, ahí debe haber un solo número. También debe haber un número diferente de la comunicación interna de la alcaldía, porque yo le puedo estar solicitando a Planeación algún tema y no es una comunicación que deba ser radicada de la misma manera como lo haya hecho un usuario. Entonces, cosas como esta son las que están en las actividades que debemos cumplir en los próximos 18 meses. Por supuesto, el tema de correspondencia, estamos metiéndole todo el acelerador para que no sea 18 meses, tiene que ser más pronto. No quisiera aventurarme para decirles a ustedes, pero aspiramos a que en el segundo semestre se inicien unas condiciones diferentes de erradicación. También ahí funciona un tema que tiene la costumbre de la comunidad, ¿no? Señor doctor Wilfrido Rafael Cotes, alcalde municipal, le hacen la petición y abajo escriben, con copia a Consejo Municipal, con copia a la Personería, con copia a Control Interno, con copia a Planeación. Y de pronto le agregan, y con copia a Secretaría de Hacienda. Entonces nos estamos llenando de una cantidad de documentos que es lo mismo. Aquí no hay sino una sola entidad que se llama Administración Central, otra que se llama Consejo y otra que se llama Personería, punto. Entonces no tendríamos por qué estar recibiendo eso. Eso se va a reglamentar para que sea, se recibe, se escanea y se les compulsa copias a esas dependencias para información, porque al fin y al cabo quien tiene que responder es uno solo. No van a emitir 5 o 10 respuestas. Cosas como esas son las que se van a reglamentar o está en proceso de reglamentación para que no vuelva a ocurrir. Entonces, radicación de licencias tendrá que entrar por ventanilla sí o sí o sí, y va a ir un número consecutivo y por supuesto va a ir un orden de turno para que no se presente el comentario, la situación del comentario que usted hacía de que se pueda estar dando trámite con prioridad a alguien y con otra prioridad a otras personas. Eso sí le podemos hacer seguimiento. Los errores en los actos administrativos, pues hay una ley por allá muy curiosa que creo que es la ley 4ª de 1913, de pronto el doctor Delfín si me ayuda con si sí es esa, y que fue recogida esa disposición con el Código de lo Contencioso Administrativo de la ley 1437, que dice que los yerros que no lleven a cambiar la condición fundamental del acto administrativo, esencial, sí, correcto, del acto administrativo, pues con otro acto administrativo simplemente lo corrijo. Entonces, yo dije que mediante resolución 56 se había otorgado y me equivoqué en el momento de transcribir, no era 56 sino 58. Pues no por eso vamos a derogar un acto administrativo y hacerle una cantidad de desgastes administrativos a la administración y perjuicios al ciudadano, cuando lo que puedo hacer es, mediante otro acto administrativo, aclarar que no era el 58 sino el 56 a manera de ejemplo. Entonces, cosas como esas suelen suceder, pero se pueden corregir a través de otros actos administrativos. Sobre los medios que tiene la Oficina de Control Interno, claro, pues nos fue asignado un computador para el jefe, un computador poquito fallando para nuestra asistente, y la papelería y lo demás, por supuesto que sí, pero logramos que nos asignaran una oficina con unos ajustes que se hicieron en la distribución, y ahí estamos funcionando, salvo en las próximas 3-4 semanas que vamos a tener visita presencial de la Contraloría, que está en proceso de auditoría desde el 8 de mayo, y vamos a tener presencia. Entonces, para facilidad, he cedido el espacio de la oficina y voy a estar en la oficina al frente, o sea, donde está sistemas, mientras este espacio de la Contraloría. Y aprovecho pues para darle respuesta también, o no respuesta, sino sugerencia mejor, a la intervención de la concejal Elodia. La Contraloría va a estar para que de pronto ustedes se acerquen y comenten con la comisión que está sobre ese, ojalá pues obviamente llevando el radicado de lo que solicitaron y que no se les ha dado trámite al Consejo Municipal. Creo que le contesté, concejal Rodríguez, creo que le di respuesta a las preguntas. Bien, concejal Wilmer me preguntaba algo de cuando no se da respuesta a las manifestaciones del Consejo. Yo muy respetuosamente le sugiero al Consejo que
se dejen las cosas por escrito. Ok. Si se ha radicado formalmente, agradecería, presidente, me informen, me cuenten de quién se trata y yo le hago seguimiento a ver las razones por las cuales no se dio respuesta a esas peticiones. Me refería, presidente, a que no quede solo que en el acta, o sea, en la sesión se dijo y se le solicitó tal cosa, sino que se reitere al día siguiente mediante un correo o algo similar. Si se ha hecho, pues está bien, pero por si no se ha hecho. Sí, no, don Daniel, realmente le hago una claridad, qué pena hacer un paréntesis acá. De lo que creo que trataba de hablar el concejal Wilmer es que sí hemos hecho solicitud de ciertas respuestas y hay partes de los cuestionarios que por tiempo no lo alcanzamos a no nos lo alcanzan a responder y que después quedan de mandárnoslos al correo y toda cuestión, y es el momento en que sesiones de hace el año pasado no nos han dado ni siquiera respuesta de nada. Peticiones que también les hemos hecho de preguntas adicionales que se han hecho en propuestas, que también se les manda para que por favor nos manden las respuestas, tampoco nos las han tal, pero sí nosotros las radicamos en los correos de, si usted quiere acá en adelante, si usted lo permite, no sé si es debido o no es debido, lo podemos hacer con copia a su oficina. Claro que sí, presidente, sobre todo porque para hacer seguimiento. Listo, es decir, entonces, no es para que yo me pronuncie, sino para hacer seguimiento. Sí, entonces, y sobre las que tenga anteriores, también le agradecería pues contarme cuáles son para establecer con el funcionario respectivo las razones por las cuales no listo, se ha dado entonces de acá en adelante, para ya cerrar aquí un poquito, porque no debo estar interviniendo en este momento, vamos a hacer las solicitudes a las oficinas, pero también se la pasamos con copia a su oficina. Muchas gracias. Claro que sí, presidente. Para efectos de hacer seguimiento. Me pregunta la concejala Heredia sobre el tema de la Contraloría. Mi sugerencia es, pues aprovechando que van a estar presentes, se acerquen y comenten con ellos. Y me pregunta sobre el tema de los operarios. Uno entendería que el contrato de prestación de servicios en el fondo no debería ser, y pues si pasa la reforma laboral, pues eso nos va a traer problemas a los municipios pequeños, porque pues se están estableciendo unas condiciones mucho más difíciles para contratar prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios deberían de ser excepcionales, pero los municipios tienen una ley que es la ley 617 que le restringe unos gastos de funcionamiento porcentualmente con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces lo que la norma le está diciendo al municipio es crezcan ingresos corrientes y baje en gastos de funcionamiento para que la proporcionalidad sea coherente. Inclusive si ustedes evalúan la certificación que anualmente expide la Contraloría para efectos de categorizar el municipio, ahí lo dice. Ahí muestra qué porcentaje tenía el municipio y obviamente cómo se está comportando ese porcentaje. Cuando nosotros no generamos nuevos ingresos, pero la norma sí nos dice que le subamos a los honorarios, pues lo que estamos haciendo es casi llegando a ese tope que es el 80% para estos municipios, como Huasca, el 80% de los gastos de funcionamiento contra los ingresos de libre destinación. Por eso, concejales, generar ingresos no es de una decisión política por decidirla, es de una decisión político-administrativa. Porque si no, vamos a llegar aquí. Pongo el ejemplo, el gobierno nacional para el año 2023, ustedes me ayudan si estoy errado, le subió el 16% al salario mínimo. Y el predial subió el 1.3, 1.5. El año pasado creo que el incremento fue para el 24 creo que fue del 12%, algo así, del salario mínimo. Referencio al salario mínimo porque ustedes saben que el salario mínimo pues depende de todo lo demás para incrementos de gastos. Entonces, concejales, pues eso es el ejercicio que hay que hacer y crear o ampliar la planta de personal
habría que hacer un estudio técnico con análisis de cargas, con referencia a los contratos de prestación de servicios y establecer, entre otros, esa posibilidad que menciona concejala sobre el tema de los operarios de la maquinaria. Entonces, pues habría que establecerlo. Por lo demás, los contratos que se celebran de prestación de servicios obedecen al cumplimiento de metas del plan de desarrollo, ustedes lo saben, a un plan de acción que hace la dependencia y, por supuesto, ya individualmente en cada contrato a una justificación que se plasma en los estudios previos de la contratación estatal. Entonces, allí es donde se identifica pues qué condiciones debemos exigirle a esas personas que vamos a contratar. Concejal Delfín, pues ya le contesté una parte, reitero, no nos estamos refiriendo al tema de archivo únicamente al sitio, sí hay un responsable, inicialmente pues está en cabeza del mismo almacenista, pero el responsable mayor, voy a decirlo así, por supuesto es el secretario de gobierno, claro, por supuesto que esta función pues la ejerce el almacenista como responsable, y lo que hace el municipio es contratar unos apoyos para precisamente organizar mejor el archivo, para tenerlo en mejores condiciones, para verificar y ayudar a buscar información cuando se requiere, sobre todo si es información bastante vieja, que no esté escaneada, tratar de escanear el archivo. Todos esos procesos son actividades también que vamos a tener dentro del plan de mejoramiento que les comentaba que vamos a desarrollar. Entonces, hay muchas acciones desde las mismas secretarías, desde las mismas oficinas, de cómo organizo yo el archivo y la manera como se lo entreguen al archivo central para que más adelante, y existen esas condiciones además reguladas en la ley de archivo, que serían las que se deben aplicar. Entonces, las personas que se contratan son más de apoyo, no de responsabilidad como tal del archivo. Asimismo, en las dependencias, las personas que están de apoyo también están para organizar el archivo de la dependencia, que como ustedes saben se llama archivo de gestión. Mencionaba el concejal el tema del EOT, le entendí, del plan de desarrollo en relación con la infraestructura de patrimonio, que no se incluyó, le entendí, y que esto permite que pues entonces nos dañen lo que nosotros consideraríamos como patrimonio. Pues yo en ese sentido sí los invito a que revisemos muy bien cuando vengan estos proyectos, en especial lo del EOT, porque fíjense que estas falencias en un EOT, pues abre todas las puertas para que no solamente desde los inmuebles municipales, oficiales, sino también de los inmuebles particulares, pues a veces evidencia uno cosas que uno dice y pregunta uno y dice, no, pues que el EOT no lo hice, entonces pues yo di la licencia así o yo permití que se hiciera así. Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, también tengo un amor especial por la entonces Normal Nacional, porque soy egresado de allí y pues uno quisiera que las cosas se cuidaran mucho mejor, pero todas estas falencias tal vez a algunos concejales que estuvieron cuando estaban aprobando el EOT les decía yo, entre más estricto quede el EOT y no se deje a criterio de interpretación del funcionario, es mucho mejor. Cuando se dejan abiertas las puertas, pues este funcionario interpreta así, aquel interpreta así y el otro lo interpreta así, y entonces cada quien, porque no quedó la norma más específica. Eso es simplemente un comentario pues para futuros proyectos de acuerdo de esa índole. Me decía no prestar la maquinaria amarilla, no conozco procedimientos al respecto, pero sé que en el estatuto tributario se estableció la posibilidad, entonces pues obviamente seguramente presumo los funcionarios y el señor alcalde pues la prestan en esas condiciones, sin tener mayor conocimiento del tema. También sugiero muy respetuosamente, pues ustedes se pronuncien a través de algún comunicado si pretenden modificar el estatuto en ese sentido y pues con las razones que se han expuesto, pues verificar que solamente se preste solamente cuando ya esté libre, digámoslo así. Comentaré el tema de la persona que está en seguridad del trabajo, que está, digamos, ubicada
en la inspección de policía, en el espacio de la inspección de policía, para establecer si cabe la posibilidad de ubicarla en otro lado, pues para mayor privacidad de procesos en la inspección de policía, le entendí, concejal. Por supuesto, comentaré el tema y ya corresponderá al señor alcalde tomar las decisiones pertinentes. Concejal Giovanni, ya le respondí. ¿Sí? ¿Quedó satisfecho, concejal, con la respuesta? Con respecto a la intervención, señor presidente, sí, a mí si hay algo que me gusta es que las personas aprendamos a identificar riesgos, pero que le pongamos la valoración a esos riesgos y al control, los controles. Yo le sugiero muy respetuosamente, sin querer comprometer la palabra de la Administración Central, porque tenemos unas falencias ahí en el archivo central de estantes o mobiliario, pero tengo entendido que se está haciendo algún proceso, porque hay dependencias de la Administración que tienen archivo de ya más de 2 años, y obviamente debe ser trasladado al archivo central. Yo le haría la sugerencia para que lo hablemos con el señor alcalde y con el señor secretario de Gobierno, de trasladar una parte del archivo, pienso yo, el más antiguo del Consejo, en algún sitio, lo hicimos en otro municipio y funcionó, donde se dejó inclusive bajo llave en el mueble respectivo, pero en el archivo central, y cuando había una solicitud pertinente, la única persona que podía acceder a ese mueble era la secretaria del Consejo, para garantizar la independencia y la autonomía que tiene el Consejo sobre ese archivo. Entonces, además, haría la sugerencia que no se vaya a trasladar archivo, bueno, histórico, tiene otro nombre, se me fue en estos momentos, pero es el archivo histórico, aquellos libros de 1800, que tuve alguna vez la posibilidad de leerlos, que son preciosos, fabulosos, esos archivos sí sugeriría que no se trasladen, que lo siga manteniendo el Consejo Municipal en su custodia. Pero lo que es archivo en sí de papelería, digámoslo así, de documentos, sí podríamos establecer por lo menos una parte y ya pues se le quita peso. Eso podría ser una solución casi inmediata, casi urgente, para mitigar el riesgo que usted menciona, que por supuesto es bastante importante. Consejo Territorial bueno, y la solución ya más amplia es ampliar la casa municipal y construir espacios mucho mejores, ¿no?, para todos los funcionarios. Bien, sobre el Consejo Territorial de Planeación, estando de presidente el señor Salazar, me ofrecí, si ellos bien tenían, para darles algún apoyo, alguna capacitación, pero la información que tengo es que en su gran mayoría, por no decir la totalidad, presentaron renuncia, y está la Secretaría de la Oficina Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, en proceso de convocatoria y todo lo demás, todo el proceso que establece el acuerdo, porque además no debe ser que yo llegue aquí y le diga al alcalde yo quiero ser consejero, porque me parece que yo soy representante de XX, cuando ese gremio, digamos, ni siquiera se ha enterado ni me ha postulado. Debería hacerse como lo establece el acuerdo. Esa es la sugerencia que se le hizo al secretario al jefe de la Oficina de Planeación, y por lo tanto, pues se está en ese proceso. Esperemos que se constituya en debida forma, y una vez se constituya, pues por supuesto estaremos prestos desde la oficina en lo que ellos consideren pertinente para apoyarlos o acompañarlos o asesorarlos en lo que corresponda a esta oficina. Espero, presidente, que haya dado inquietud, que no me quede ninguna pendiente. Si me queda alguna pendiente, entonces para contestarles por escrito. Yo le mando el correo con copia a usted mismo. No, muchas gracias. Yo creo que pues quedó plenamente muy acertadas las respuestas. Pues le agradezco nuevamente que haya aceptado la citación a este consejo, y cualquier inquietud estaremos molestándolo para que nos ayude. En todo caso, muchas gracias por el tiempo que nos destinó hoy. La capacitación. Claro que sí, señor, lo tendremos en cuenta y ya le avisaremos para qué día prontamente lo vamos a hacer.
Muchas gracias. Señora secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente, continuamos. Segundo punto de intervención del público. No hay personas inscritas para intervenir. Tercero, lectura de comunicaciones. No hay documentos para dar cuenta, señor presidente. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Concejales, proposiciones. Concejal Delfín. Gracias, señor presidente. Bueno, hay una situación que la planteé aquí en la la citación a la secretaria de Infraestructura y precisamente la invitación a la jefe de la Oficina de Infraestructura, cuál era el taponamiento de los postculver que se proyectaron, como se dieron cuenta. Ayer me llamaban la comunidad de ese sector, anteayer, que llovió en el día y en la noche, que fue un río completo porque esos postculver no están funcionando. Entonces, desde el sitio del Carrizal se baja toda el agua que baja de esa parte que es de desnivel, pues corre por toda la carretera. Si pudiéramos ir de pronto, alguien que se dé cuenta, el recebo quedó todo apilado ahí cerca donde está la vía que le quieren entregar al municipio. Entonces, pues en los años anteriores le habíamos manifestado eso a la jefe de infraestructura. Ella manifestaba que esa vía era departamental, que era nacional, en fin, que no le podían meter mano, pero el municipio ha arreglado esa vía. El municipio ha echado recebo hasta el sitio del Carrizal. Sopó hace el arreglo hasta Isla Morada, creo. Entonces, más arriba. Entonces, vea que es una vía que le sirve a esas veredas, a esa vereda del santuario de Marianos y de Mariano Espina, y toca arreglarla y toca atender eso. Entonces, la proposición es, a ese respecto, es que le hagamos un requerimiento a la jefe de planeación que nombre o que destine a alguien que vaya y verifique y que se haga el contrato que sea necesario o que se haga la gestión ante la gobernación de Cundinamarca para que se destapen esos postculver, porque es un perjuicio grave que se le está generando a esas personas ahí del sitio llamado de Cuatro Esquinas. Esa es mi proposición. Bueno, muchas gracias por la proposición. Concejales que estén de acuerdo por la sobre el tema. Sí, presidente, pues sería para que como tal se aclare como tal cuál es la proposición como tal, cuál sería la pregunta o qué es lo que... Sí, pero se consolide nuevamente para que quede claridad nuevamente. O sea, Concejal, puntualmente. Entonces, por favor, para que le haga más claridad. La proposición... Ya. La proposición es que de parte del Consejo le hagamos un requerimiento escrito a la jefe de infraestructura para que haga el destaponamiento de esos postculver desde el sitio del Carrizal, porque es que están, yo conté 11 postculver que le hicimos el recorrido con algunas personas y todos totalmente tapados. Eso es. Perfecto, concejal, y estuvo muy bien pues la aclaración por parte de todos ustedes. Concejales que estén de acuerdo con la proposición elevada por el concejal Delfín, por favor levantar la mano. Proposición es aprobada por los 10 concejales presentes en este momento. Concejales, ¿más proposiciones? No hay más proposiciones. ¿Varios? No hay varios. Les recuerdo que por favor mañana... En varios, les voy a recordar que mañana no se les olvide la reunión a las 3 de la tarde con la Oficina de Infraestructura, que nos van a presentar los estudios y diseños de la ecuación del parque municipal. Entonces sí es importante, sí, acá, sí es importante que estemos ahí. Entonces, concejales y para el público que nos escucha, mañana invitación a la Secretaría de Deportes, a las 4 de la tarde. Entonces, que descansen, concejales, y feliz noche.